alegría tenerlos a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, Bienvenidos a IBER. estamos por iniciar esta charla. Quiero ver si en el Zoom me están escuchando bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien entonces. Estamos todos bien. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. La verdad que es una alegría para el Instituto Bautista de Estudios Teológicos hacer este ciclo de charlas para inaugurar de alguna manera el año y también hacer partícipe a todos los interesados en estos temas, ¿sí? Nosotros tenemos un cursado que arranca el 11 de marzo. Somos el instituto dependiente del Seminario de Estudios Teológicos de Buenos Aires, así que todos aquellos que estén interesados, que todavía no estén estudiando, en el break vamos a estar atrás con unos folletos e información para que ustedes puedan obtener información del instituto y también tienen nuestros contactos, ¿sí? Y al final, también si quieren, pueden acercarse. Vamos a comenzar con este ciclo Bienvenidos de a charlas que hemos preparado con tanta expectativa y realmente, bueno, vuelvo a decir que es un gusto para nosotros que estén en este lugar. Le damos la bienvenida a todos los que están en el Zoom, también la bienvenida porque hay varios conectados. Como dijimos en alguna información, vamos a tener la charla y luego van a haber posibilidad de hacer preguntas, ¿sí?, al pastor y poder interactuar con él. Lo voy a presentar, ¿sí? El pastor Alejandro Castelazo es coach, máster en neurociencias, máster en psicología clínica, gran máster en neuropsicología y pastor del Ministerio Renacer. También con el instituto trabaja, así que lo recibimos al pastor. Si podés acercarte a este lugar para comenzar la charla. Los efectos son parte del... El bombo. Claro, para ingresar. Gracias, Bueno, Laurita. de nada, pastor. Dios te bendiga y me llegó mi... Sí, ¿querés que oremos para empezar? ¿Por qué Eso no? vamos a hacer. Dale. ¿Querés venirte acá o yo me subo? Sí. Bueno, Señor, te agradecemos este tiempo que podemos compartir con el pastor. Gracias, Señor, porque vos has puesto este tema en su corazón para formarnos como cada uno en lo que somos, en nuestras iglesias, en nuestra vida laboral, en nuestras profesiones, en nuestros trabajos. Gracias, Señor, porque sabemos que este tema nos va a abrir la cabeza, Señor, que nos va a hacer aprender mucho más de vos. Señor, bendecimos la vida del pastor en esta tarde, en esta noche. Bendecimos cada oyente, Señor, que está conectado en Zoom, cada participante en este auditorio. Señor, gracias porque sabemos que vos vas a estar guiando todo este proceso, este momento, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, por realmente poder ser parte siempre de estas charlas y realmente para mí es un verdadero honor poder participar. Realmente cuando hablábamos con Lala y me decía de la posibilidad de poder tener este ciclo de charlas, para mí realmente fue sumamente importante porque creo que cuando estamos hablando de este tema de salud mental, emocional y fe, no estamos hablando de algo, de un tema más, ¿no? Yo creo que estamos hablando del tema del momento. Yo creo que este tema tendría que tener centralidad en nuestra agenda como iglesia, frente a las realidades que estamos viviendo. Permítame un segundo ubicarme aquí. Primero porque hay un propósito de Dios en todo esto, ¿no? El Señor nos hizo como seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor está interesado en que cada área de nuestro ser se mantenga en ese correcto equilibrio, ¿no? Si vemos lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se interesa en nuestra integralidad. Y la iglesia tiene que estar involucrada en esto. Si el Señor quiere que estemos y que nos encontremos en equilibrio espíritu, alma y cuerpo, bueno, la iglesia tiene que trabajar en estos tres ámbitos. Y el ámbito de la salud mental y emocional hoy está siendo un tema sumamente importante en nuestras agendas
porque realmente creo que estamos ante una verdadera epidemia, pandemia de problemas emocionales. Hay una gran cantidad de que están diagnosticados y muchos otros que están solapados y que la gente ni siquiera sabe que está atravesando situaciones de estrés, de ansiedad y aún de depresión. Así que la idea es que podamos ir encontrando herramientas para poder trabajar efectivamente como iglesia, conociendo un poco los aspectos técnicos y terapéuticos, ¿no? Cuando estamos frente a un caso, pero también conociendo las herramientas espirituales que tenemos para abordar todo esto. Yo tengo la intención en estas dos entregas, la de este y la del próximo martes, dividir esto en dos partes. Si logramos hacerlo, la idea sería que la primera parte vamos a hablar un poco de algunos temas técnicos sin entrar por allí en temas muy profundos en lo terapéutico, porque la verdad que no es el objetivo, no es la idea, ¿no? Esto no es un congreso, una charla para terapeutas ni para profesionales, sino para la iglesia en general y sobre todo también para líderes y personas que necesitan trabajar en estas áreas. Así que un poco la idea es que vayamos encontrando y descubriendo ciertos términos, ciertos elementos para entender frente a qué nos estamos enfrentando. Pero la segunda parte para mí es la más importante. Porque quizás mucho de lo que yo puedo hablar en la primera parte son cosas que podemos encontrarla hoy en muchos ámbitos, en muchos libros. Algunas cosas son investigaciones personales, otras son recopilación de estudios y cosas que tenemos a nuestro alcance. Pero la respuesta desde lo espiritual para mí es lo más importante. No, y esto nos vamos a ocupar en la última clase, o sea, lo que sería el próximo martes. Vamos a abordar esto desde una perspectiva 100% espiritual, porque yo estoy convencido de algo. Tenemos la respuesta que este mundo necesita. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Te lo cree o no lo cree? Cada día me convenzo más de esto. Cada día estoy más convencido de que tenemos la respuesta que el mundo necesita, pero también el problema está que esa respuesta está media solapada, está media escondida aún dentro de la iglesia. Y también el Señor nos ha venido ministrando mucho, dándonos una revelación en este tiempo para entender realmente cómo podemos enfrentar todas estas cosas. Eh, Vamos a preguntarnos, si me equivoco, acá estamos. ¿Qué es la salud? ¿No? Porque es importante, ya que vamos a hablar de salud, ya que vamos a hablar de salud mental, emocional y fe, y cómo estas cosas interactúan en nosotros, preguntémonos qué es la salud. Bueno, en 1948 la Organización Mundial de la Salud lo definió como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades, ¿sí? Es importante que entendamos esto, porque a veces hablamos de salud y decimos, bueno, alguien no está enfermo, entonces alguien está saludable. No. Tenemos que entender que salud es algo mucho más profundo y no solamente es la ausencia de afecciones y enfermedades, sino es un estado de bienestar. O sea, que podamos estar bien. ¿Cómo? Espíritu, alma y cuerpo. En esos tres elementos es donde nosotros vamos a lograr ese equilibrio y estar bien. Yo voy a usar, esto es para las personas que tengan algún seguimiento técnico, yo uso el DSM-5 siempre para hablar de lo que son diagnósticos de enfermedades mentales. Está el CIE-11, pero yo estudié siempre con esta, así que me manejo aquí. Si definimos salud según este manual, vamos a ver que una persona saludable es una persona que posee un funcionamiento adaptativo en diferentes áreas de su vida, familiar, social y laboral. Maneja sus emociones de manera efectiva, sin experimentar un sufrimiento desproporcionado o persistente. Tiene la capacidad de enfrentar el estrés cotidiano sin desarrollar síntomas disfuncionales. No presenta pensamientos, emociones o conductas que interfieran significativamente con su bienestar o la vida de los demás. Todo esto que les estoy compartiendo va a ser parte del material que van a recibir, ¿sí? La idea es que a todas las personas que están presentes, el próximo martes vamos a estarles entregando un material de todo lo que hemos estado hablando aquí y quizás algunas cosas más que no alcancemos a hablar, pero que están allí en ese material, y también de todas estas diapositivas, después si les puede llegar a servir a ustedes en el uso de sus congregaciones, de sus iglesias o en el ámbito en que lo quieren utilizar. Todo esto es libre para que lo puedan usar en donde quieran. Bueno, esto es una definición técnica entonces, ¿sí? De estos elementos que podríamos decir que formarían o sería el estado de una persona saludable. Ahora, déjenme ir un poquito hacia el pasado. Es un evento que para mí fue muy importante, por lo menos para aquellos que nos interesa la psicología, ¿no? ¿Y qué fue el encuentro de Saybrook? Este fue en el año 1964.
Es un encuentro interesante porque aquí nosotros nos encontramos con que es el nacimiento de lo que se conoce, ¿no?, como la psicología humanista, ¿no? Aquel tiempo teníamos dos ramas fuertes, era el conductismo y el psicoanálisis, y aquí es donde se introduce la psicología humanista. Allí, en ese encuentro, estuvieron prestigiosos psicólogos del momento, como fue Rollo May, como fue Abraham Maslow, Gordon Allport, diferentes, Carl Rogers, que son psicólogos que marcaron realmente toda la agenda, ¿no?, del estudio psicológico. ¿Por qué me quiero detener con estas personas? Porque estas personas hicieron un análisis y miraron hacia el futuro y se pusieron a pensar en cómo iba a ser el tema de la salud mental, ¿no?, de las personas frente a un mundo con todos los desafíos que estábamos teniendo. Y la verdad que quiero aclarar, yo no soy humanista, creo en la psicología como una herramienta muy útil para tratar y para diagnosticar y poder trabajar sobre nuestros problemas mentales y emocionales. No soy humanista porque no creo que el ser humano pueda mejorarse a sí mismo, ni que pueda haber un proceso evolutivo en el hombre que algún día nos lleve a ser mejores. Creo simplemente que sin la intervención de Cristo la realidad del hombre nunca va a cambiar. Así que no soy humanista, pero me parece importante ver cómo estas personas pudieron mirar nuestro tiempo e identificar muchos de los males que hoy estamos atravesando, ¿no? Lo más importante para mí fue definir esto al ser humano como de una manera integral, ¿no?, y entender que la parte espiritual es una parte importante en el desarrollo del ser humano. Esto es muy bueno porque acá comenzamos a ver la psicología, dándose cuenta que con solamente pensar en lo físico o en lo emocional no era suficiente, había que empezar a pensar en el hombre de una manera integral. Y también esto era entender que el aspecto espiritual era sumamente importante. Yo digo esto que es como si tuviésemos una mesa de dos patas, ¿no? Una mesa de dos patas sería algo muy inútil porque sería muy difícil de que se mantuviese en pie. Y si se mantuviese en pie, tendría un desequilibrio automático frente a algo que la moviese. Bueno, esto es lo que pasa al ser humano cuando solamente miramos lo emocional, lo psicológico, ¿no?, y lo físico. Estamos viendo al ser humano de una manera incompleta y desde esos dos lugares jamás vamos a encontrar un equilibrio. O sea, necesitamos desarrollar el plano de lo espiritual para entender el verdadero equilibrio que el hombre necesita para su vida. Eh, Esto me llama mucho la atención porque ellos comenzaron a ver el tema de la tecnología y comenzaron a darse cuenta cómo la tecnología, hablando del 64, ¿no?, por eso yo siempre a mí me gusta ver con el diario del lunes lo que personas pensaron en sus momentos, porque ahí vemos que realmente fueron visionarios, ¿no? Ellos empezaron a darse cuenta que la tecnología y la automatización podrían llevar a la pérdida significativa de la identidad personal, ¿no? Y creo que realmente esto es uno de los principales temas. Hoy estamos frente a un mundo donde la tecnología cada vez está afectándonos más y más nuestra salud mental y emocional. Eh, ellos vieron que había una posibilidad grande de esto del riesgo de la pérdida de propósito de la vida de las personas porque iban a estar solamente enfocadas en el progreso material, ¿no? Hoy vemos cómo el materialismo, cómo el consumismo realmente nos lleva a esto, ¿no?, a perder de vista nuestro verdadero propósito. El aumento de la ansiedad existencial debido a la rapidez de los cambios tecnológicos y culturales. Fíjense qué interesante esto, ¿no? El aumento de la ansiedad existencial, ¿resultado de qué? De todos los cambios que estábamos teniendo en el ámbito de lo tecnológico. Ahora, yo quiero que nos detengamos un momento allí, porque nosotros somos parte por ahí de una generación, todavía vamos quedando, esa generación que los nietos usaron la misma tecnología que los abuelos. Pasaban décadas y décadas donde la tecnología no cambiaba, donde básicamente quizás se aumentaba, se reducía el tamaño de los dispositivos, pero todos eran perfectamente manejables. Yo quiero que hoy día un abuelo intente acceder a la tecnología de su nieto. ¿No? Imposible. Ahí se da cuenta cómo esto de los cambios tecnológicos van alterando nuestro funcionamiento y van creando esto, ¿no?, una ansiedad existencial. Rollo May advirtió que el crecimiento tecnológico sin un crecimiento humanístico podría llevar a una crisis existencial colectiva. Yo le pondría el título de profeta a este hombre, que no lo era. Porque hoy nos encontramos frente a un desarrollo tecnológico desproporcionado, como vemos como la inteligencia artificial. Y esto está llevando ¿qué? A una crisis existencial colectiva.
Porque el problema del hombre hoy día radica en el hecho de no poder adaptarse a los cambios que estamos enfrentando. Estamos frente a cambios tan vertiginosos y tan grandes que el ser humano ha perdido lo que llamamos anclaje, ¿no? Cosas en las que se pueda afirmar, cosas que le den seguridad. El hombre va perdiendo sus anclajes porque vamos viendo que esta vorágine del mundo nos va devorando todos los días. El aumento de la inteligencia artificial se ha convertido hoy en un elemento que a todos nos asombra. Todos hoy jugamos con el ChatGPT y nos asombramos de ver cómo nos responde, pero esa inteligencia artificial está poniendo en jaque hoy y amenazando profesiones que parecían intocables. Si alguna vez te hubiese dicho que la profesión de un médico o de un abogado se iba a ver algún día amenazada, me hubiese dicho jamás, que es una profesión más segura imposible, y sin embargo hoy se ve amenazada, ¿no?, por estos avances tecnológicos. Esto genera un estado de ansiedad muy grande. El bombardeo de la información que recibimos. Miren, para que ustedes entiendan, nosotros hoy recibimos en una semana más información que la que una persona recibía hace no mucho, ¿no?, 40, 50 años atrás en toda su vida. ¿Sí? Nosotros lo recibimos en una semana, la información a la que tenemos acceso. Entonces, hoy día estamos todo el tiempo hackeados por esto y no nos damos cuenta. O sea, todo esto son situaciones que comenzamos a vivirla con normalidad, pero todo esto tiene un efecto en nuestras emociones, que es un poco de lo que queremos hablar, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión, ¿no? Cómo estos elementos comienzan a jugar un factor importante porque son parte de toda esta sobreestimulación que hoy recibimos. Estaba viendo, por ejemplo, estaba mirando esos artículos que dicen que se estrella un asteroide contra el planeta Tierra en el año 2032, perdón. Ya está listo. Yo voy a leer el título y dice, se estrella un asteroide. Leí el artículo y hay un 2% de posibilidades que ocurra. En realidad, cuando empezó todo esto, había un 1,2. Están todos desesperados porque pasó del 1,2 al 2%. ¿Me entendés lo que quiero oír? ¿No? Cómo estamos encima en un sistema donde nos tienen que vender las noticias. Y como nos las venden, ponen títulos amarillistas, cosas que uno dice, si vos no te metiste a leer esto, dijiste, chao. Es más, decía, unos artículos decían, va a chocar en Colombia, va a pegar en Centroamérica. Yo decía, wow, quiere decir que ya estamos fritos con esto. No, el 2% de posibilidad hay. Pero ya estamos bombardeados, ¿no?, con toda esa información. Bueno, todo esto es parte del problema que el hombre hoy día está enfrentando. La crisis de valores, ¿no?, en un mundo de transformación, el aumento de la ansiedad debido a los cambios tecnológicos. Como les decía, para mí el estrés, la ansiedad y la depresión compiten en el podio para ver quién tiene hoy día el primer puesto, pero los tres están allí, ¿no?, trabajando para afectar nuestra vida y nuestras emociones. Hagámonos una pregunta como iglesia, ¿no? Y digo, ¿cuál es nuestro rol como iglesia? Y esto es una charla entre hermanos, entre líderes de diferentes iglesias, y yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos pasa como iglesia? ¿Estamos como iglesia entendiendo lo que el mundo está viviendo y estamos pudiendo conectar con la necesidad real que tiene hoy nuestra sociedad? Cuando Jesús predicó su mensaje, vemos que él fue tremendamente activo en conectar con la necesidad de la gente. Su evangelio era un evangelio de confrontación, confrontarlo con el pecado, pero junto con eso, ¿él qué hacía? Sanaba enfermos, liberaba cautivos, multiplicaba los panes y los peces. Él estaba allí en esa conexión constante, demostrando la misericordia de Dios y el interés de Dios en las necesidades de las personas. Ahora, yo creo que nosotros pensemos, a mí me gusta siempre pensar en la iglesia de este tiempo. Porque nos pasa que siempre miramos para atrás, tenemos un espejo de retrovisor a veces demasiado grande, ¿no? Miramos mucho para atrás y miramos mucho las cosas que ocurrieron. Yo en este sentido creo que las glorias postreras serán mayores que las glorias primeras. Esa iglesia que nos impacta del libro de los Hechos, creo que la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia aún mucho más gloriosa en la manifestación del poder de Dios, en todas las herramientas que Dios nos va a dar. Ahora, ¿cuál es la verdadera necesidad de la gente en este tiempo? Durante mucho tiempo creo que los milagros, las señales en lo físico eran el tema más relevante porque las personas se morían de una apendicitis.
Una infección cualquiera era seguro que terminabas muriendo. Pero hemos visto cómo la tecnología ha ido avanzando. Gracias a Dios leí un artículo maravilloso que hoy día más del 80% de los tratamientos de cáncer infantil ya están siendo efectivos, ¿no? O sea, el 80% de los niños que enfrentan un cáncer superan ese cáncer. O sea, estamos viendo grandes avances en la tecnología y avances que ni siquiera logramos imaginar. Por los próximos 10 años, escuchaba el otro día un médico que decía, por favor no te mueras en los próximos 10 años. Aguantá 10 años, decía, porque de aquí a 10 años lo que vamos a ver en materia de tratamientos, en muchas afecciones y enfermedades que hoy día son mortales para el hombre, van a ser tremendamente revolucionarios. Estaba viendo ahora que se ven crear unos nanorobots que trabajan sobre las células cancerígenas. Entonces se lo inyectan en el cuerpo y directamente lo que hacen es identificar las células cancerígenas y comenzar a destruirlas, ¿no? Sin alterar el tejido sano. Bueno, cosas como esas nos van a ir sorprendiendo día tras día. Entonces la pregunta que yo me hago cuando miro una iglesia de aquí a los próximos años, ¿cuáles son los milagros que nos van a conectar con la necesidad de la gente? ¿A dónde Dios quiere hacer su manifestación de poder en estos tiempos? ¿Qué es lo que la gente va a buscar como respuesta realmente a sus necesidades? ¿Dónde va a estar ese foco? Porque no se olviden que hay algo aquí, ¿no? Y es que nuestra fe es la que mueve las manos de Dios. Jesús en Jerusalén no pudo hacer, perdón, en su ciudad natal no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque dice que no creían en Él, ¿no? La necesidad de la gente se proyecta en una fe y lo que la gente viene a buscar. ¿O qué piensan ustedes que va a ser nuestra principal respuesta en las próximas décadas como iglesia, desde ahora en adelante, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿dónde piensan que va a estar nuestra principal respuesta? Vamos, pueden opinar. ¿Ah? No tengan miedo. ¿Dónde ustedes se piensan que vamos a tener nuestra mayor incidencia? ¿Dónde vamos a poder dar nuestra respuesta más efectiva? Yo creo que en esto, en la salud emocional y mental. Porque esta es la gran epidemia que enfrentamos y es donde la ciencia todavía no encuentra ni va a encontrar respuestas. Y vamos a ver por qué, porque no se puede atacar desde lo científico solamente. Así que creo que tenemos que redescubrir nuestro rol profético como iglesia y darnos cuenta dónde van a estar esas necesidades y a dónde el Señor nos quiere llevar en este tiempo. Bueno, permítame que para abordar el tema de la salud mental y emocional, nos podemos meter un poco en el origen del problema del hombre. Desde una perspectiva cristiana tenemos que entender qué es lo que nos llevó hoy a esta situación y para mí tiene que ver con el inicio de la psiquis humana. ¿Dónde se configura nuestra psiquis? ¿Dónde comienza y dónde se conforma la manera en que el hombre tiene de mirar la vida manejado por sus pensamientos, voluntad y emociones? ¿Dónde comienza? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y bueno, y sabemos que el origen de todo esto es en la creación, ¿no? Dios nos creó conforme su imagen en Génesis 2, Génesis 1, vamos a ver todo el relato de la creación, esa obra maravillosa de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Dios determinó en su diseño original? ¿Cómo Dios nos pensó? ¿Cómo Dios nos armó? Porque esto es sumamente importante para entender cuáles son las respuestas que tenemos. Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo se crea el alma del hombre? Esto es interesante que lo entendamos. El relato de Génesis nos dice que Dios creó al hombre del barro de la tierra. Y cuando sopló su espíritu sobre el hombre, el ser humano se convirtió, el hombre fue un alma viviente, dice literalmente la traducción, ¿no? en hebreo, ¿no? Un alma viviente. Por lo tanto, podemos entender que el alma es el resultado de ¿qué? De la unión del espíritu con el cuerpo. El espíritu que viene de parte de Dios, que tiene su ADN, ¿no? Por eso Dios no hace morada ni habitación ni en nuestros cuerpos, en nuestra alma, lo hace ¿en dónde? En el espíritu, porque el espíritu es el único que tiene su ADN, porque salió de él, fue su aliento que él nos sopla, que sopla sobre el hombre, ¿no? Y el alma se crea cuando se une cuerpo y espíritu. ¿Y para qué se crea el alma? El alma se convierte ahora en un instrumento para articular la realidad del espíritu y del cuerpo. El alma fue creada, podemos decir, como un mayordomo. ¿Qué hace un mayordomo? Un mayordomo ejecuta las órdenes de un amo, de un jefe, ¿no? Que le dice lo que tiene que hacer. Bueno,
Esa era la idea. El espíritu no puede tener conexión con lo carnal. Lo espiritual no puede tener dominio ni conexión con lo carnal. Por lo tanto, había que crear una interfase, ¿no? Habría que crear un elemento intermedio y ese elemento intermedio era el alma del hombre. Ahora, cuando Dios crea al hombre, Dios no pretende que el hombre fuese manejado por su alma. ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿No? Esto lo vemos en la historia de esos dos árboles ahí en el huerto, ¿no? Cuando Dios crea ese huerto, ¿qué le dice al hombre? De todos los árboles vas a poder comer. Entendemos allí que implícitamente Dios le estaba diciendo al hombre, podés comer del árbol de la vida porque estaba en el medio del huerto. No dice en ningún lado coman del árbol de la vida, pero sabemos que ese árbol estaba allí. Y el único árbol al que, no tenía, que el hombre tenía prohibido su acceso era ¿cuál? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, el deseo de Dios, ¿cuál era en esto? Y es importante que entendamos este punto. Pero cuando Dios nos creó perfecto, sí. Claro que sí, porque fuimos todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo fue perfecto. Pero incompletos. Al hombre le faltaba una vuelta de tuerca, le faltaba una decisión. Y tenía que ver con eso, con su voluntad. El ser humano no podía quedarse en un estado neutral. ¿Por qué? Porque el alma no puede ser independiente. El alma tiene que ser esclava o someterse a la autoridad de alguien porque fue creada ¿para qué? Para obedecer órdenes y ejecutar esas órdenes. Para eso fue creada el alma. Así que el alma no podía quedarse allí en el medio de la nada, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el hombre se volcase al árbol de la vida y al comer de esa vida, de ese árbol de la vida, ¿no? Su vida espiritual fuese potenciada al punto de que el espíritu dominase sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Y ahí teníamos el diseño perfecto de Dios. Bueno, el hombre tomó una decisión y conocemos toda la historia, ¿no? La historia de Eva allí frente a ese árbol. Fíjense que el árbol del conocimiento y el bien y el mal, ¿qué representa? Representa la exaltación de nuestra alma. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con esto con la salud mental y emocional? Muchísimo, ya me van a entender. Ustedes síganme en esto. Tenía que ver con esto, con la exaltación del alma, con la potenciación de sus emociones, con la potenciación de sus pensamientos, con el dominio de su voluntad. Tenía que ver con eso. De eso se refería ese árbol, ese fruto tenía que ver con eso. Por eso vemos la manera en la que fue tentada Eva. Vemos la manera en que fue tentada Eva. Satanás fue muy astuto porque lo que hizo fue potenciar el alma de Eva. Primero con pensamientos, con que Dios les dijo que no pueden comer ningún árbol del huerto, ¿no? Empezar a potenciar su respuesta, sus pensamientos. Hasta que por ahí entra, y fíjese cómo entra. Entra con lo que, no sé si lo tengo aquí, no. Fíjese que dice que Eva vio que el fruto era bueno, ¿no? Potenciar por lo que veía, perdón. Agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, y tomó y comió. Si nos vamos a primera de Juan 2, del 16 al 17, vamos a ver que el apóstol Juan nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el árbol era bueno, ¿no? Los deseos de los ojos, ella vio que el árbol era agradable, que el fruto era agradable. Y la vanagloria de la vida, algo deseable para alcanzar sabiduría, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí nos damos cuenta cómo Eva fue potenciada en dónde, en su alma, en sus emociones, en sus pensamientos, para que el alma ahora tomara el control, tomara el dominio de la vida de Eva y la llevara a desobedecer. Es interesante este punto, ¿por qué? Porque Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. ¿Sabía usted eso? ¿Ah? Timoteo lo dice, Pablo en Timoteo. Adán pecó sabiendo de lo que estaba haciendo, ¿no? Eva fue engañada y fue seducida, pero Adán sabía que estaba pecando, pero también Adán fue movido por sus emociones y por su amor a Eva y por el no dejarla sola en esa situación y tomó la decisión de pecar, ¿no? Y todo esto, ¿qué es lo que llevó? Esto llevó al hombre a que potenciara ahora su alma, sus emociones. Y automáticamente, ¿qué es lo que aparece como primera emoción? El miedo. ¿Qué es fue lo primero que Adán dijo? Tuve miedo. Automáticamente. ¿Qué quiere decir? Alma, emociones,
gobernando nuestra vida, miedo como emoción principal. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que notamos esto? Porque del momento que el alma toma el control en la dirección de la vida del hombre, o sea que el hombre se empieza a mover por sus emociones, por sus pensamientos y por una voluntad independiente a la de Dios, a partir de ese momento el hombre descubre la emoción del miedo. Y la emoción del miedo se construye y comienza a ser ahora una emoción central en el desarrollo de la identidad del hombre. Toda nuestra vida y nuestras emociones giran en torno al miedo. Vamos a analizar un poquito más profundamente esto, pero es muy interesante darnos cuenta que todas nuestras emociones van de la mano con el miedo. Por ejemplo, ¿qué es el estrés? Miedo a no poder enfrentar un desafío. ¿Qué es la ansiedad? Miedo a un futuro hipotético que yo proyecto, ¿no? Nos damos cuenta que todo está relacionado con el miedo. El miedo es una emoción central que configura la vida del hombre. A ver, déjenme que me vaya ubicando un poco también con el tiempo. Bueno, esta triada destructiva, ¿no? Fíjense que el miedo nos llevó al... ¿Y por qué se genera este miedo, no? Porque cuando miramos la realidad del hombre frente al futuro que se avecina ahora desde el lado de la desobediencia a Dios, de alejarse a Dios, el hombre se encuentra primero con esto, con un temor al castigo frente a un mundo ahora que se volvía totalmente hostil. El hombre ahora se encuentra, no, primero con el temor al miedo al castigo de Dios. Tuve miedo, me escondí y ahora Dios le empieza a advertir que ese mundo hermoso y creado, que era un paraíso, se convierte en una tierra ahora bajo maldición por culpa de su pecado. El estrés a los desafíos que enfrentaba ahora, sin los recursos de Dios para hacerlo, sin poder tener ese respaldo que la persona tenía, y la ansiedad hacia un futuro incierto, teniendo la muerte como el final, ¿no? Dios le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Toda esta sentencia configura la psiquis del hombre. Y vamos a ver algo que es muy interesante con respecto al miedo, y es que el miedo tiene un factor genético en nuestras vidas. Mire, se hizo un experimento con roedores. ¿Y qué se hacía con esas ratas? Se les hacía oler la flor del cerezo y se les daba una descarga eléctrica. ¿Qué descubrieron los investigadores? Que hasta la tercera generación de ratas, cuando olían la flor del cerezo, se asustaban, sin haber recibido esa descarga eléctrica. ¿Qué se descubrió en ese estudio? De que los miedos se transmiten de manera genética. Bueno, yo tengo una teoría con respecto a esto. Y es que el evento del Edén fue un evento tan traumático y tan fuerte en el desarrollo del hombre que hay un eco genético que hasta el día de hoy sigue presente en nosotros. Y es ese miedo y ese temor que traemos ya como instintivo en nuestras vidas que abarca estas áreas, ¿no? Temor ante el mundo hostil en el que vivimos, estrés ante los desafíos que vivimos y ansiedad ante un mundo incierto y ante la muerte, es algo que es parte de nuestra cara genética. A mí me gusta estudiar mucho el tema de la genética. Y miren, del genoma humano solamente se ha logrado decodificar entre el 3 y el 4%, según algunos estudios. Toda la otra parte, ese 90 y pico por ciento, se lo considera un ADN chatarra, ¿no? Un ADN que no, como que no sirve, como que no hay información, hasta que se empezaron a dar cuenta de que ahí hay información, nada más que nosotros todavía no la podemos entender, no la podemos decodificar todavía no la podemos entender lo que está allí escrito. Y creo que ahí están escritas tantas cosas, ¿no? que hace a nuestra realidad, que son justamente estas transmisiones genéticas que hemos recibido durante generaciones, que nos configuran hoy para ser sensibles o estar más sensibles al tema del miedo. ¿Saben lo que me llama la atención en la caída del hombre? Permítame tomar un punto más acá. Y es que el hombre estaba completo y pleno en el huerto del Edén. No le faltaba nada. Tenía la provisión que necesitaba. Por ejemplo, si estudiamos un poco el tema de las necesidades, que para mí están muy relacionadas con el tema del miedo, por eso son un motor tan fuerte en nuestras vidas y a veces tan difícil de identificar los temores. Porque los temores se asocian mucho con nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque detrás de una necesidad está el miedo de no poder suplirla, ¿no? Entonces, detrás de una necesidad siempre nos movemos nosotros a través de nuestros temores. Pero fíjense qué interesante que el ser humano estando completo, teniendo todo lo que necesitaba, no le falta nada,
su alma descubrió una nueva necesidad: conocer el bien y el mal y ser como Dios. ¿El hombre necesitaba eso? ¿Lo necesitaba o no? No, era una falsa necesidad, alimentada por el engaño del diablo, pero afirmada por el deseo del hombre. Y fíjese que el hombre pierde todo lo que tenía detrás de una falsa necesidad que nunca pudo satisfacer plenamente. Ahí nos damos cuenta que nuestra alma es insaciable. Nuestra alma siempre va a estar creando necesidades. Y necesidades que nunca va a poder satisfacer ni nunca va a poder cumplir. ¿No? Esta expectativa, esta búsqueda constante, esta insatisfacción permanente que nos produce la búsqueda de necesidades, tiene que ver con nuestros desequilibrios emocionales y con todo lo que nos afecta. Em, la herramienta o la respuesta de Dios para esta necesidad. Es muy importante que entendamos esto. Porque Primera de Juan 4:18, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Se lo acuerdan alguno o no? El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Fíjense cómo el Señor se encarga de darle respuesta a las necesidades más importantes de la psiquis del hombre. Cómo el Señor se encarga de comenzar a combatir realmente el tema central de nuestro problema. Y el tema central es el miedo. Y el miedo, lo único que lo desplaza, ¿saben qué es lo que es? El amor de Dios. ¿Por qué lo desplaza el amor de Dios? Porque el miedo del hombre se construye en torno a ¿qué? A su temor del castigo, ¿no? A su expectativa de un mundo hostil, hacia la falta de recursos con las que iba a hacerle frente a la vida que tenía por delante. Pero ahora la conciencia, el descubrir que Dios nos ama, nos hace justamente no tenerle miedo al castigo, no tenerle miedo al futuro, no tenerle miedo a las circunstancias, porque ahora somos conscientes del amor de Dios. El amor de Dios es terapéutico porque logra desplazar de nuestras vidas el miedo. Ahora, si nos vamos a Corintios 13, fíjense qué interesante, porque Corintios 13, creo que es el último, no lo tengo aquí, el último capítulo, el último versículo de Corintios, no, el versículo 13, sí. Dice que ahora son tres cosas: el amor, la fe y la esperanza. Y el mayor de todos ellos es el amor. Y aquí es la respuesta de Dios al problema del hombre, porque nos vamos a dar cuenta que el amor que desplaza al miedo, la fe, ¿qué es lo que combate la fe? El estrés. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuando hablemos un poco del estrés, que el estrés básicamente es falta de fe. El estrés no es otra cosa más que falta de fe, porque el estrés es la percepción que yo tengo de mis recursos frente a los desafíos que tengo por delante. ¿Qué pasó con esto? Ahí está. Es la percepción que yo tengo de mis desafíos frente a los recursos con los que cuento. Así que si yo tengo un Dios grande y poderoso, pues el estrés no va a ser un problema, ¿no? Y la esperanza es justamente mi miedo al futuro, a lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, lo que va a venir. Bueno, cuando yo me muevo en el amor de Dios, en la fe y en la esperanza, yo tengo las herramientas terapéuticas para poder combatir el miedo, la ansiedad y el estrés, que son tres elementos tremendamente destructivos en la vida del hombre. Bueno, esto es muy importante si queremos meternos un poco para entender neurocientíficamente cómo nos afecta todo esto. Yo siempre digo que nuestro cerebro es un intérprete de nuestras realidades. Vamos a tener que diferenciar entre lo que es mente y cerebro. Cerebro es este órgano que tenemos adentro de nuestra cabeza, ¿no? El que se encarga de expresar en impulsos químicos y en respuestas químicas, en impulsos eléctricos y respuestas químicas, lo que nuestra mente le dice que va a ocurrir, lo que está ocurriendo. Es más, esto me parece tan... Yo el día que lo entendí dije yo, wow, Señor, ahora entiendo cómo vos nos has creado tan perfectos, ¿no? ¿Saben el lenguaje que entiende nuestro cerebro? Nuestro cerebro entiende el lenguaje de la fe, nada más. Porque nuestro cerebro lo único que hace es creer lo que nuestra mente le dice. ¿No crees que es así? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Pero necesito que te concentres, que trates de acompañarme en este ejercicio para ver si es cierto o no lo que estamos diciendo. Quiero que te concentres y te imagines que delante tuyo tenés un plato, ¿no? Y un limón ahí, en ese plato. Pero te lo imagines, vamos, concéntrate ahí, bien en esto. ¿Ah? Ahora, vete con un cuchillo cortando ese limón por la mitad. Ahora agarrá esa mitad del limón y llévatela a la boca.
¿Qué pasó? ¿No sentiste algo acá? ¿Lo sentiste? ¿Salivaste? ¿Sentiste una secreción en tus glándulas salivales como si estuvieras comiendo un limón? ¿Lo estabas comiendo? Sin embargo, tu cerebro interpretó que sí. Porque tu cerebro no tiene la capacidad de distinguir lo real de lo imaginario. Por eso nos impactan tanto las películas, ¿no? Los hermanos Lumière fueron los inventores del cine. ¿No? Y ellos hicieron una premiere donde ellos habían filmado un tren de vapor que ingresaba en una estación. Entonces, hasta ese momento el cerebro de la gente no conocía lo que era una película. Nunca nadie había visto una película, no existía hasta ese momento una película. Y los hermanos Lumière invitaron a todas las personas allí en Francia a una premiere donde proyectaron eso en una pantalla. Y la respuesta fue caos total. La gente salió corriendo, alborotada, desesperada, porque pensaban que el tren se les venía encima, ¿no? ¿Pero por qué? Porque su mente no lograba entender qué estaba pasando, porque para nuestro cerebro lo real y lo virtual es lo mismo. Por eso las películas tienen tanto impacto en nuestra vida, ¿o no? Vos sabés que es ficción lo que estás viendo ahí. Pero no puedes evitar llorar, no puedes evitar asustarte, no puedes evitar montones de cosas. ¿Por qué? Porque tu cerebro no entiende, no distingue lo real de lo virtual. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque vamos a entender cómo funciona nuestro cerebro delante de muchas de las cosas que nosotros vivimos. Después vamos a seguir un poco más sobre el tema porque es interesante que podamos estudiar un poco más esto, pero después lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuánto llevamos ya? Porque empezó a sonar mi teléfono y yo había puesto 38 minutos llevamos. Laura, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un break? ¿Cómo? 9:15. Listo, perfecto. Yo no tengo ningún problema. Ustedes me dejan y yo sigo nomás. Bueno, ¿saben por qué es muy interesante esto del cerebro? Y permítanme hablar un poco acerca de esto. Yo creo que esta es la base neurocientífica de la sanidad emocional. La base neurocientífica de la sanidad emocional tiene que ver con esto, con que nuestro cerebro se descubrió que cuando recordamos nosotros, lo que estamos haciendo es reescribiendo esos recuerdos nuevamente en nuestra mente. Se hizo un estudio con un grupo de personas donde se les encuestó, bueno, un determinado momento, ¿no? Recordar una cena, un momento X. Las personas que hacían el estudio tenían todos los detalles de ese encuentro. Entonces se las empezó a entrevistar a lo largo del pasar de los tiempos. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3. ¿Y qué se fue descubriendo? Que la persona, mientras iba pasando el tiempo, iba reescribiendo ese recuerdo. Iba diciendo ese día éramos 3, pero en realidad después dijo que eran 4. Después dijo que este no estaba, pero sí estaba. Que estaba vestido de una manera. Que discutieron por algún tema. Fue cambiando, le fue agregando y le fue sacando cosas a ese momento, pero lo interesante era que el último recuerdo era el verdadero para esa persona, era el que tenía ese peso en su mente, ¿no? Y yo creo que esta es la base de la sanidad emocional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de reescribir nuestra historia. ¿Desde dónde? Desde el lugar en el que hoy nos encontramos, con los recursos que hoy tenemos. Poder mirar al pasado de esos momentos en los que vivimos experiencias que fueron tan traumáticas o que nos dejaron huellas emocionales y desde ese lugar poder ahora interpretar nuestra historia, nuestra realidad, mirándola a la luz de los recursos que hoy tenemos, desde el perdón de Dios, desde el amor, desde nuestra madurez, desde entender situaciones que no entendíamos. Y esa es la manera en la que nosotros reescribimos en nuestra mente esos recuerdos, quitándole esa carga negativa que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestra sanidad emocional. Bueno, vamos a hablar acerca del miedo y acá vamos a entrar en un tema más que nada técnico, ¿no? ¿Cómo funciona el miedo en nuestras vidas? Vamos a darnos cuenta que este esquema muy básico que yo les voy a compartir, pero que tiene que ver con el funcionamiento de nuestras emociones, es el mismo para el miedo como para el estrés y como para la ansiedad. O sea, nuestro sistema fisiológico responde de la misma manera. Para cualquiera de esos tres estímulos, las variaciones son muy, muy pequeñas, pero lo que pasa neuroendócrinamente en nosotros es lo mismo. El miedo activa el sistema nervioso simpático
en nosotros, generando estrés y ansiedad. Este sistema tiene que ver con lo que se conoce como el HA, que es el hipotálamo, la pituitaria y el sistema adrenal, ¿no? Este eje es el eje que maneja nuestro sistema de estrés, ¿no? Cuando se activa ese sistema de estrés es el que nosotros comenzamos a movilizarse dentro de nosotros toda una respuesta neuro y endocrina que está relacionada con neurotransmisores y con hormonas que funcionan en nosotros. Y hay un elemento central en esto, hay alguien que toma el control de esto, que se llama nuestra amígdala. ¿Sí? Es importante que lo vayamos conociendo esto, si queremos entender cómo funcionan nuestras emociones. Nuestra amígdala es parte de nuestro sistema límbico, ¿no? Esto es parte de todo lo que es el sistema subcortical, ¿no? De nuestro cerebro, es parte de nuestro cerebro límbico. ¿Y qué ocurre con la amígdala? La amígdala es como la central de monitoreo permanente de nuestros peligros, los peligros que nos rodean. La amígdala tiene la capacidad de estar monitoreando absolutamente todo lo que ocurre. Y se ha comprobado que la información de nuestros sensoriales llega primero a la amígdala antes que a todas las otras partes de nuestro cerebro. O sea que nosotros primero reaccionamos y después nos damos cuenta si la reacción que estamos teniendo es correcta o no es correcta. Por ejemplo, esto ocurre cuando de repente vos sentís que se cerró una puerta. No, sentiste un golpe y pegaste un salto y te asustaste y era una puerta que la cerró el viento, pero el salto lo pegaste, ¿no? El susto lo sentiste. Viste una sombra, algo que te pareció que era un bicho, que era un animal o algo, y tuviste una reacción hasta desproporcionada en ese momento, ¿no? Tuviste una respuesta de susto. ¿Por qué? Porque es nuestra amígdala tomando ese control, se llama secuestro amigdalar, ¿no? La amígdala secuestra nuestro estado físico y provoca en nosotros determinadas reacciones neuroendocrinas. Bueno, ocurren cambios en nuestro cuerpo. Cuando pasa eso, ocurren cambios en toda la estructura de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros, el cortisol es una hormona que se encarga de redireccionar los recursos de nuestro organismo. Entonces, hay algo que ocurre cuando nosotros nos asustamos o cuando estamos bajo el estrés o cuando estamos bajo el efecto de la ansiedad. Y es que nuestro sistema se prepara para la lucha y para la huida. Y como tiene que defenderse o como que tiene que huir de lo que lo está amenazando, nuestro organismo se configura para eso. Y algo que tiene que ver mucho con eso es nuestro sistema sanguíneo. ¿Por qué? Porque lo que hace el cortisol reconfigurando nuestros recursos es llevar la sangre a los brazos o a las piernas. Por eso cuando uno está estresado tiene ganas de romper algo, ¿no? O cuando uno tiene miedo tiene ganas de salir corriendo, ¿no? Ese estado, ¿no? Tiene que ver justamente con esa respuesta de lucha o de huida. Pero eso comienza a alterar montones de equilibrios en nuestra vida. Ahora, el miedo es una respuesta adaptativa, es sana, es buena, claro que sí. Porque esa respuesta de repente que tuvimos ante un evento nos pudo significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa respuesta de milisegundos de reaccionar frente a un ruido puede representar para nosotros una solución frente a un desafío que tenemos por delante. Pero cuando esto se cronifica, ¿no? Cuando esto se hace parte de nuestra vida cotidiana, es allí donde comenzamos a sufrir los efectos crónicos de todo esto. Y eso provoca mucho daño. Por ejemplo, el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo la producen nuestros intestinos. Entonces, cuando nosotros estamos en estados constantes de miedo, estrés o ansiedad, lo primero que se paraliza es nuestra digestión porque nuestro intestino consume una gran parte de recursos sanguíneos y la idea de nuestro cerebro es, che, si nos vamos a morir, que nos muramos con la digestión a medio hacer, con la digestión hecha, no va a cambiar mucho la cosa, ¿no es cierto? Ahora escapemos. Frente a eso, esas parálisis de nuestro sistema digestivo, de nuestro intestino, lo que hacen justamente es alterar la producción de serotonina. Y lo vamos a ver cuando hablamos un poco de esto de los neurotransmisores, vamos a ver que la serotonina es la hormona de la felicidad. Cuando nosotros tenemos altos niveles de serotonina, podemos sentirnos estados calmos, en estados de felicidad, de armonía. Cuando tenemos ausencia de serotonina, es donde estamos en estados depresivos, estados ansiosos, ¿no? Altera la química de nuestro cuerpo, nuestras emociones. Ahora te has preguntado, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Ah? ¿A qué le tenemos miedo? Bueno, y sería tan grande ese espectro, ¿no? Porque a veces tenemos miedo a cosas hasta irracionales, ¿o no?
¿Cuánto tienen miedo a algún insecto de los que están acá? ¿Ah? Una rata, una cucaracha. O decís, ¿cuánta gente ha muerto matada por una cucaracha en esta última década? Nadie. Y sin embargo, ve una cucaracha y ahí nos espantamos. ¿Y por qué? ¿No? Porque los miedos pueden ser irracionales también, claro que sí. Porque los miedos pueden ser miedos aprendidos, pueden ser miedos heredados, como recién les decía, ¿no? Estos miedos, como el ejemplo de estas ratas, ¿no? Que se hacían, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que a veces tenemos una respuesta automática a nuestros miedos y que muchas veces nuestros miedos son experiencias que hemos vivido. Esto es interesante que lo entendamos. Porque nosotros no logramos almacenar toda la información de todo lo que hemos vivido. Tenemos una información reducida, ¿no? Nuestro hipocampo trabaja en almacenar la información, pero siempre es reducida esa información. Pero la amígdala es especialista en guardar los momentos que fueron traumáticos para nosotros. ¿Cuál es el objetivo de eso? El evitarnos otra vez un riesgo, un peligro. Entonces lo que nos va a pasar muchas veces con nuestros miedos es que van a ser el resultado de experiencias que ni siquiera recordamos conscientemente, pero que un evento determinado provoca en nosotros una sensación de ansiedad y de miedo. De repente vos ves una persona y decís, esta persona me incomoda, me pone mal, no me cuadra. Es muy probable que ciertas facciones de esa persona se parezcan a la de alguna que alguna vez te hizo algo o te llevó a una experiencia y tu amígdala simplemente al percibir eso, lo toma ya como una situación de amenaza. Por ejemplo, si vos tuviste una experiencia con que un perro un día te mordiera, eso fue un evento traumatizante para vos. No importa que te olvides de eso ni te acuerdes, pero veas un perro y te asustes. Y no sepas por qué te asustás. Pues decís, pero no recuerdo que me haya mordido un perro. Sin embargo, le tenés miedo a algo. Podés saber, por ejemplo, vamos a un caso hipotético donde hemos tenido un accidente X escuchando una determinada música. Esa melodía simplemente puede provocar a nosotros ansiedad y temor sin que nosotros estemos asociando, podemos habernos olvidado, porque muchas veces nuestro cerebro lo que hace es olvidar los eventos traumáticos para protegernos. Muchas veces los eventos traumáticos se olvidan, se borran de nuestra memoria consciente para generar un efecto de protección, pero queda una marca en nuestro cerebro límbico, en nuestro sistema límbico, en nuestra amígdala allí, que es algo que nos está amenazando y cuando de repente encontramos un evento que se parece, de repente se despierta en nosotros el miedo. Es bueno que lo entendamos porque quizás es la manera en la que podemos comprender por qué muchas veces tenemos miedo a las cosas que tenemos miedo. El miedo tiene ciertas formas de esconderse. Y algo que hacemos nosotros con el miedo es no enfrentarlos. Y eso es nuestro principal problema. No exploramos a lo que le tememos y tenemos un efecto frente al miedo que fue el mismo efecto que tuvo Adán. Cuando vemos el primer ser humano que sintió miedo, podemos saber cómo respondió Adán. ¿Adán qué hizo de Dios? Huyó, se escondió, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad de enfrentarlo, ya se había enmascarado, se había tapado, se había hecho hojas de parra para cubrir su desnudez, ¿no? Y cuando fue confrontado con lo que le pasaba, y nomás le mandó la culpa a Eva, la mujer que me diste, ¿o no? Esa fue la respuesta de Adán. Huyó de su estímulo. Cuando estuvo frente al estímulo, lo que hizo fue enmascararse, tratar de no expresar lo que sentía, y cuando fue confrontado con lo que estaba pasando, nomás mandó la pelota para otro lado, sacándose de arriba la responsabilidad. Bueno, esto es lo que nos pasa en nuestros ciclos con el miedo. Nosotros huimos del miedo, si lo enfrentamos, lo disfrazamos lo que estamos sintiendo, no nos hacemos cargo, y si somos confrontados con eso, culpamos, y culpa de, y me siento así, culpa de, y me pasa esto, culpa de, ¿no? Siempre la culpa es una manera de sacarnos de arriba la responsabilidad y es el acto más inefectivo que podemos hacer frente a nuestras emociones. Así que entendamos este proceso del miedo porque esto es lo que nos afecta muchas veces. Ahora, la Biblia habla más de 300 veces, nos dice la palabra no temas, ¿no? No temas. Más de 300 veces Dios se encargó de recordarnos que si nos dejamos manejar por el miedo, va a ser un muy mal consejero para nuestras decisiones y para nuestra vida. Romanos 8, me encanta Pablo en esta expresión de Romanos, donde es casi un himno, ¿no? Donde está expresando esto diciendo, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? ¿A qué le podemos tener miedo? La tribulación, poderes espirituales, peligro, muerte. Ante todo somos ¿qué?
somos más que vencedores. Tenemos que entender que, miren, una emoción dura entre 30 y 100 segundos. Eso es lo que es una emoción en nuestro organismo. Sentimos y esa emoción, miedo, enojo, dura entre 30 y 100 segundos. Ese es el tiempo que dura químicamente en nuestro organismo. ¿Por qué una emoción perdura en el tiempo? Porque una emoción se convierte en un sentimiento. ¿Y cuándo una emoción se convierte en un sentimiento? Cuando hay un pensamiento que la afirma. ¿Sí? Por ejemplo, yo me puedo enojar. Ahora, ese enojo me puede durar el tiempo que me genera la molestia de lo que alguien hizo. Ahora, si yo a eso, a ese 30, a ese 100 segundos de enojo, le agrego un pensamiento que empieza a reforzar mi estado de enojo con esa persona, eso se va a convertir ahora en un estado permanente. ¿Sí? Bueno, lo que pasa con el miedo. El miedo es una emoción que nos va a invadir en un momento de nuestra vida. Ahora, tenemos que entender que lo que tiene el control sobre nuestros sentimientos es nuestra mente, con nuestros pensamientos. ¿Qué me asusta? Yo no lo puedo manejar. ¿Qué me enoja? Y a veces quizás no lo puedo. Miren, la emoción, como la fiebre y como el dolor, son elementos sumamente útiles para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ponen en contexto. Si vos no tuviese fiebre, no sabríamos que tenés una infección. Si algo no te duele, no sabríamos que estás enfermo. Y si no sentís una emoción, estarías desconectado con lo que pasa en tu contexto, ¿no es cierto? Así que sentir una emoción es correcto, es bueno, claro. Tenemos que explorar lo que sentimos. La emoción explora el evento. Ahora, el sentimiento explora la emoción. Y cuando yo a esa emoción la comienzo a retroalimentar con un pensamiento constante y permanente, voy a generar un sentimiento y ese sentimiento me va a llevar a un estado de ánimo. Entonces, ¿los miedos está mal sentirlos? No, porque están allí. Vamos a irnos sanando de algunos, vamos a irnos sanando de otros. El tema está cuando dejo que ese miedo domine mi vida y lo potencio con mis pensamientos. Por eso la renovación de nuestra mente es algo que está presente constantemente en la palabra de Dios. Si dice renovados en el espíritu de vuestra mente, no dice renovados en vuestras emociones. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que sentimos que son muy difíciles de cambiarlas. ¿Por qué me produce tristeza ciertas cosas? ¿Por qué me molesta ciertas otras? ¿Por qué es difícil quizás de cambiar eso? Porque la configuración de nuestras emociones es muy compleja. Viene muchas veces, como les decía, de experiencias de nuestros antepasados, de experiencias que hemos vivido en nuestra primera infancia, cosas que hemos vivido en momentos que ni siquiera lo recordamos, pero que están marcadas allí en nuestras emociones. Así que el sentir algo es natural, es bueno, o sea, esa emoción, y es genuina. Ahora, yo sí puedo hacer de esa emoción un sentimiento permanente a través de qué? De la forma en la que yo pienso. Y es allí donde el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, renovando nuestro entendimiento, renovando el espíritu de nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar. A ver, nos queda algún punto más, así pasamos ya al break. Bueno, lo que decía recién, ¿no? Miedo al castigo, miedo al futuro, miedo al rechazo, miedo a la muerte, estos miedos que nos dominan, una mente renovada, ¿no? El miedo al castigo desaparece cuando entendemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Ahí es el primer punto donde un cristiano tendría que comenzar a vivir sin miedo, porque nos sacamos de arriba una gran carga emotiva. Ahora vivimos sin miedo, ¿por qué? Porque no tengo miedo al castigo. No estoy pensando que Dios me va a castigar mañana, que algo malo me va a pasar por lo que yo he hecho. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten perdonados por Dios? ¿Sentís realmente perdonado por Dios? Es importante esa pregunta que te estoy haciendo y no respondas de una manera religiosa, ¿no? A veces no sé hasta qué punto entendemos la gracia de Dios. Porque es como esta idea de que Dios me perdonó, pero bueno, en cuanto me la vuelvo a mandar, viene el juicio de Dios sobre mi vida, ¿no? En cuanto me vuelvo a equivocar, Dios está esperando que me mande alguna para castigarme y para bajar allí su castigo sobre mi vida. Entender que la gracia de Dios abarca los pecados que cometimos, ¿ah? Los que podemos cometer ahora y los que cometeremos hasta el día
en que muramos. Cristo no está muriendo todos los días, ¿eh? Él murió una vez y para todas. ¿Qué significa? Que cargó con todos nuestros pecados, aún los que ni siquiera sabes que vas a cometer y que están en tu futuro. Bueno, aún por esos pecados Cristo ya pagó. Vivir en el estado de perdonado significa que todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar ya ha sido provisto por esa gracia de Dios. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. No teme al futuro. ¿Por qué? Porque va a ser glorioso. Dios nos escogió. Fíjense que dice este texto de Efesios, no está allí escrito, pero Él dice que Él nos ha puesto para mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia, o sea, para hacernos un ejemplo de lo bueno que Él es. Y vos vas a hacer ese ejemplo. Vas a decir, mirá, viste esta que no se merecía nada, mirá todo lo que yo le he dado. ¿Por qué? Porque es mi gracia y Dios va a ser glorificado en esto, ¿no? No necesitamos temer al rechazo de Dios porque Él nos escogió, ¿no? Esta idea de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Que Dios, antes de hacer los cielos, las estrellas, antes de formar todo, se detuvo y pensó en vos. Pensó en tu vida. Te eligió, te pensó, te conoció. ¡Wow! No, ¿cómo sentirnos rechazados? ¿Cómo estar buscando siempre esta aprobación de los demás? ¿No? Vivimos siempre en esta carencia de esperar que los demás nos aprueben, que los demás nos valoren, los demás nos reconozcan. Y el valor más grande, el reconocimiento más grande lo tenemos porque Dios nos hizo y Dios nos creó y Dios nos escogió. ¿Estamos ya, Laita? Bueno, vamos a tomar un break entonces de unos minutitos. Tenemos... Bienvenidos a IBER. Compartirlas el martes que viene, ¿sí? Vamos a continuar ahora y puedan ir registrando si tienen alguna pregunta. ¿Listo? Seguimos entonces. Media horita más me han dado, así que me aguantan un ratito nomás, ya estamos. Recién estaba charlando algo acá con un hermano y quiero decirles que a mí me apasiona hablar de todo esto. Pero nada me apasiona más como hablar de lo que vamos a hablar el próximo encuentro. No, que si me meto ahora en ese tema, no podremos salir. Pero digo, es tan maravillosa la respuesta y la solución de Dios definitiva al problema del hombre, que cuando lo veamos nos vamos a asombrar. Vamos a hablar un poco del estrés. El estrés es una respuesta fisiológica y psicológica ante una amenaza percibida o una demanda externa o interna, que puede ser real o imaginaria. Esta respuesta implica la activación del eje, lo que decía recién, HHA, que es hipotálamo, hipoficiario y adrenal, que resulta en la liberación de cortisol y otras hormonas del estrés. Ya explicamos esta respuesta, pero permítame explicarnos un poquito mejor, porque el estrés es algo que técnicamente tendría que ser bueno. No tiene por qué ser malo el estrés, ¿no? El estrés es una respuesta adaptativa que tenemos frente a un estímulo. Si de repente a mí me persigue un perro, ¿no? Se va a activar en mí todo un sistema que va justamente a movilizar mi organismo por medio del estrés que me genera ese peligro, para que yo tenga fuerzas para salir corriendo, para defenderme, ¿no? Como les explicaba, toda esta reconfiguración que voy a recibir por medio del cortisol dentro de todo mi organismo me va a llevar a que yo ahora pueda moverme rápidamente, pueda salir corriendo, pueda tener más fuerzas, se dilatan mis pupilas para que yo pueda estar más atento a lo que está pasando, empiezo a tener tacnea, ¿no? Empiezo a tener esto de poder respirar rápido porque mis células necesitan más oxígeno, hay una mayor oxigenación. Bueno, todo esto que empieza a ocurrir dentro de mi organismo es algo bueno y positivo porque me está preparando para yo poder evitar un riesgo que estoy teniendo. Ahora, ¿qué pasa si me encierran dentro de una habitación con un perro?
y no me puedo escapar, ¿no? Ahí esa situación se convierte en algo crónico, que estoy todo el tiempo en ese estado de alteración. Entonces el estrés no es algo malo. ¿Por qué? Porque es algo que me permite adaptarme. Hay una cierta cuota de estrés en nuestra vida permanente que es buena y que es positiva para nuestra salud. El problema está cuando ese estrés se vuelve crónico. ¿Y cuando ese estrés se vuelve crónico? Cuando yo comienzo a estar encerrado en un círculo de problemas con los cuales me levanto, me acuesto, hablo de ellos, los pienso, ¿no? Los tengo permanentemente en mi vida. Y ese estado, como les habíamos explicado recién, ¿no? Nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo virtual. Nuestro cerebro no sabe si eso que estoy pensando realmente está pasando, eso que tengo miedo que va a pasar me está sucediendo. Mi cerebro no distingue eso. Él se mantiene constantemente activado. Esa activación constante de nuestro estado de estrés tiene resultados muy drásticos sobre nuestra vida. No solamente sobre nuestra salud mental, que ya vamos a verlo, y emocional, tiene efectos muy categóricos sobre nuestra salud física. Por eso es que hablamos de este taller que era salud mental, emocional y salud física. ¿Por qué? Porque es importante lo que le pasa a nuestro cuerpo. Bueno, ¿qué se ha descubierto? Que nuestros estados de estrés lo que hacen es deprimir nuestro sistema inmunológico. Una de las primeras cosas que va a pasar cuando yo tengo un pico de estrés es que mi sistema inmunológico se va a deprimir. Esa depresión de mi sistema inmunológico desactiva justamente muchos procesos por medio de los cuales yo identifico enfermedades en mi sistema inmune y las puede atacar. Esto es lo que genera muchas veces la posibilidad que aparezcan diversos tipos de enfermedades. Y una de las enfermedades que puede generarse dentro de esos procesos depresivos de nuestro sistema inmunológico es el cáncer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo todo el tiempo está produciendo células potencialmente cancerígenas. Pero hay un sistema inmunológico que se encarga de irlas destruyendo. Cuando ese sistema inmunológico se encuentra deprimido, esas células pueden comenzarse a reproducir. Y hasta el resultado de una situación de estrés puede ser justamente hasta un cáncer que puede aparecer en nuestras vidas. Estrés y la salud, dijimos disminución inmunológica, enfermedades autoinmunes. Esto también es muy importante que lo entendamos, porque así como, ¿qué se ha descubierto? Que nosotros tenemos una cadena de aminoácidos que se llaman péptidos. Todo nuestro cuerpo va generando péptidos, diferentes tipos de péptidos. Hay uno que se llaman neuropéptidos, que son generados justamente por nuestro cerebro. Esos neuropéptidos son una comunicación constante que nuestro cerebro está teniendo con nuestro organismo, aparte de nuestro sistema nervioso. Esos neuropéptidos, se ha descubierto que los monocitos, que son células que son parte de nuestro sistema inmunológico, tienen receptores especiales para los neuropéptidos. Se ha descubierto que hay como una llavecita, ¿no? Y una cerradura donde los neuropéptidos ingresan y pueden activar o desactivar nuestro sistema inmunológico. Entonces nos damos cuenta que lo que vivimos a nivel emocional impacta de forma directa en nuestro sistema inmunológico. Puede ser con esto de generación de enfermedades o también puede ser con algo. Y creo que es quizás el tema que a lo mejor también nos tendríamos que detener a analizar, y es el constante estado de estrés sin llegar a los picos de estrés, ¿no? Porque hay momentos donde nuestro estrés puede alcanzar niveles tremendos, nuestro cortisol en nuestra sangre, son esos picos de estrés. Pero hay otras situaciones que mantienen nuestro estrés activado todo el tiempo. Y esa activación permanente del estrés se ha comprobado que tiene que ver con una sobreexcitación del sistema inmunológico. ¿Y saben qué se desarrolla allí? Las enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Cuando mi sistema inmunológico comienza a atacar mi organismo sano. La artritis reumatoidea, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. El lupus es una enfermedad autoinmune. Y hay muchas otras enfermedades que es nuestro sistema inmunológico atacando nuestro propio sistema sano. Y esto tiene que ver con esta constante activación del estrés. Y mira, yo quiero hablarte de algo que activa nuestro sistema de estrés. ¿Y sabes qué es el perdón? El rencor mantiene activado en nosotros un sistema constante de estrés. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que vos tenías rencor con alguien? Cuando te enterés que a esa persona le pasó algo y en el fondo digas, ah, mira qué lindo. ¿Viste?
me pongo contento, pero me da cierta alegría, se lo tenía merecido, ¿ah? Era lo que le tenía que pasar, ¿no? ¿Sabés qué significa eso? Que todo ese tiempo, desde el evento que vos hayas vivido hasta ese momento, seguís teniendo un sistema tuyo que es el sistema de búsqueda y de castigo constantemente activo. La falta de perdón tiene un impacto muy importante sobre nuestro sistema inmunológico, porque es un estado de estrés constante en el que yo vivo, esperando que esa persona reciba el castigo por lo que me hizo, pague lo que me hizo, se le devuelva lo que esa persona me hizo sufrir. Ese sistema constantemente activo. Bueno, no voy a, por una cuestión de tiempo, hay una historia que me pareció muy interesante, que yo la tomé de un libro que es del doctor Don Colbert, que él habla acerca de enfermedades que nos matan. Y cuenta la historia de una mujer que él la comenzó a atender desde un simple dolor de sus articulaciones. Y lo primero que ella descubrió, él descubrió esa charla, fue el gran odio que esa mujer tenía contra su marido, que, no, que te había dejado con una mujer más joven y le había generado todo un dolor muy grande su separación. Bueno, ese hombre siguió con su vida, pero esta mujer siguió concentrando en su sistema inmunológico, en su sistema, en su organismo, el rencor, el odio, el resentimiento, la falta de perdón. Y este hombre cuenta este relato, cómo esta mujer pasó de dolores de articulación a una artritis reumatoidea y cómo terminó toda doblada, muriendo encerrada, ¿no?, en todo ese sufrimiento por nunca, ¿qué? Perdonar, por no librarse de la carga emocional que representaba ese evento constantemente en sus vidas. Existe una conexión directa entre lo que sentimos en nuestras emociones y en lo que pasa en nuestro cuerpo. El cáncer y el estrés, como dijimos, enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos. ¿Se acuerdan que les decía que el 90% de nuestra serotonina la produce en nuestro intestino? Así que cuando estamos con un sistema digestivo alterado por nuestro estrés, esto afecta a nuestros estados de ánimo. Ahora, esto es lo que hablábamos del perdón, ¿no? Ser libres de esas... El perdón, y permítame, yo sé que acá estamos entre cristianos y que quizás es un tema que lo hemos hablado mucho en nuestras iglesias, ¿no? Pero creo que es un tema tan importante que vale la pena que nos detengamos un minuto en esto, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos situaciones las cuales nos han hecho daño, las cuales han sido eventos que otras personas han provocado en nosotros, tenemos que entender que el perdón no es algo que damos a alguien que se lo merece. El perdón lo damos a nosotros mismos. No hay nada más egoísta que perdonar. Sí, créeme lo que te digo. Porque cuando vos estás perdonando, lo que estás haciendo es liberándote vos. No estás liberando a nadie, porque cuando vos pensás en que tu rencor y tu falta de perdón le está haciendo mal a alguien, estás totalmente equivocada. La otra persona vive, respira y está lo más bien, mientras vos te seguís retorciendo con tu bronca y tus deseos de castigo todo el tiempo. Esa persona no le hace nada a tu dolor, ni tu perdón, ni tu rencor. ¿Sí? Entonces, lo más egoísta que puedes hacer en tu vida, ¿sabes qué es? Perdonar. Porque es la manera en la que vas a ser libre de ese evento traumático, de lo que te ató a ese momento, y vas a poder experimentar esa paz de Dios que va a desactivar ese sistema en el que vos hoy te encontrás de búsqueda y castigo, de estar constantemente viendo que a esa persona le vaya mal, le pase lo que tiene que pasar, le pague todo lo que te hizo. Todo eso mantiene tu sistema de estrés constantemente activo y te está enfermando y envenenando día tras día. Por eso cuando el Señor nos invita a perdonar, Él no lo hace por los otros. ¿Lo hace por quién? Lo hace por nosotros. Porque tenemos que entender que el único que tenía derecho a no perdonarnos fue ¿quién? Fue Dios. Y Él decidió un día renunciar a ese derecho por perdonarnos. Y a partir de ese momento nuestro estado tiene que ser el de estar perdonados. El rencor y el deseo de venganza produce un estrés constante que mantiene el sistema nervioso simpático activo, ¿no? El sistema nervioso simpático es el que activa todo este proceso neuroendocrino que nos envenena. A ver. Bueno, el estrés es falta de fe. El estrés es falta de fe, no es más que eso.
Un cristiano no tendría por qué vivir estresado. ¿Por qué? Porque el estrés es justamente la percepción que yo tengo de un desafío y lo valoro de acuerdo con los recursos que yo tengo. Si ahora viene un perrito chiquitito y te trata de morder, te vas a asustar. Lo más probable es que no. ¿No es cierto? Porque sepas que no te va a hacer daño. Ahora, si aparece un perro grande, ahí sí te vas a asustar. ¿Pero por qué? Porque el tamaño de la amenaza, ¿no es cierto?, te va a mover. Ahora, esto tiene que ver con cómo percibimos. Por eso esto es algo totalmente subjetivo, no es objetivo. Yo puse acá varios ejemplos, ¿no? David frente a Goliat. Porque lo mismo que le causaba estrés a todo ese pueblo y los tenía todos sin poder dormir, que estaban todos saltando dentro de sus carpas, ¿no? Amenazados por ese Goliat que todo el día los amenazaba, los confrontaba, ¿no? El estrés, si hacíamos un análisis de cortisol, ahí nos íbamos a encontrar con que era un desastre los niveles de estrés en los que estaba esa gente. Aparece una persona y dice, ¿cuál es el problema? Ese. Ah, pero si esto no es problema. ¿Y el problema estaba en Goliat? No, estaba en la percepción que David tenía de los recursos con los que iba a enfrentar. Él cambió completamente todo. Él enfrentó algo que al mundo lo atemorizaba con la seguridad y la certeza de que lo iba a poder destruir en un instante porque Dios estaba con él. ¿Qué pasó con los dos espías que fueron allí en números 13 y números 14? Se encontraron con un gran desafío. Todos volvieron estresados, todos no podían dormir. Te puedo asegurar que tenían problemas intestinales, corrían al baño, estaban todos alterados. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, vamos, si esto lo vamos a comer como pan. ¿Dónde cambiaba? En la percepción de los recursos con los que ellos contaban. Creo que tenemos que entender que el estrés en nuestra vida justamente lo combate la fe. ¿Saben lo que les decía yo? La fe es la que desplaza al estrés. ¿Por qué? Dice Marcos 9:23 que todo es posible para aquel que cree. El apóstol Pablo dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entender esto es lo que nos libera de todo lo que trae con nosotros el estrés. A ver, perdonen que voy a decir, porque pasa que hay muchas cosas que tengo acá, que la van a recibir todas en el libro, si Lala lo corrige. Van a recibir, le digo, bueno, un libro, un mini libro, tiene 50 páginas, pero bueno, es bastante que van a recibir allí. Y aquí hay mucha información que por cuestiones de tiempo yo no puedo desarrollar. Hay algo que la ciencia ahora ha determinado y que es un principio físico, fíjense que no es un principio médico, es un principio de la física, pero que la medicina lo está comenzando a utilizar, que es la carga aleostática. Así se llama. ¿Qué es la carga aleostática? Bueno, de repente es el esfuerzo que hacemos para volver a estar en el equilibrio. El equilibrio natural sería la homeostasis. Eso es cuando yo estoy en equilibrio. Cuando algo me saca de ese equilibrio, se activa la aleostasis, que es el esfuerzo que yo hago para lograr volver a ese estado de equilibrio. ¿Cómo lo comparo yo? Lo comparo de la siguiente manera. Si de repente vamos por la ruta en un auto, venimos manejando a 100 kilómetros por hora, escuchando música, está todo bien, está todo fantástico, aparece un camión en el camino, ¿no? Tengo que sobrepasar ese camión. Bueno, si ando en un auto que tiene un buen motor, lo que voy a pasar es acelerar un poco y ya está, ya superé el obstáculo. Ahora, si voy en un auto que no tiene tan buen motor y empiezo a pasar el camión y me doy cuenta que el camión venía más rápido de lo que yo calculaba y el motor no me da la velocidad y se acerca a una curva, no, todo eso significa una carga, ¿no? Una carga aleostática de comienzo, ese motor, ese auto va a estar en esa aleostasis todo el tiempo intentando superar ese obstáculo, hasta que lo supere o reviente. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. En realidad, los desafíos que tenemos y que no podemos superar o que percibimos que son imposibles de superar, demandan de nosotros un esfuerzo emocional y nos mantienen en un estado todo el tiempo de alteración y todo el tiempo de esfuerzo constante que nos terminan enfermando. Por eso el estrés es tan dañino para nuestra salud, porque termina forzando todo nuestro sistema a un estado que termina haciéndonos daño. El secreto es mirar el obstáculo,
y no es mirar los recursos que tenemos y no el obstáculo. Algunos versículos bíblicos, esto lo van a tener todo después en el material, son todos textos que nos hablan acerca de los recursos que tenemos en Dios y cómo podemos confiar en que Él es el que está con nosotros. Déjenme avanzar un poco más. Vamos a ver un poco acerca de la ansiedad. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria hacia una amenaza futura. Vimos que el estrés es aquello que nos activa frente a una amenaza que tenemos delante de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con aquello que proyectamos hacia el futuro? Nuestros miedos que se proyectan. Bueno, yo quiero decirte algo, nuestra cabeza es mandada a ser para proyectarnos en nuestros miedos, ¿no? El 93% de nuestros miedos, ¿sabes qué? Nunca se van a cumplir. Es estadístico esto. Más, creo que es el 97.3 para ser más específico, pero bueno. No, 92.7 para ser más exacto. Pero bueno, es casi el 93. Nunca se van a cumplir. Son miedos que nosotros proyectamos hacia el futuro. Cosas que tememos que nos pasen. ¿Y saben qué? Nunca van a pasar. Ahora hay algo que ocurre. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Ponete a pensar en algo lindo que querés que pase y te vas a poner como contento. Ponete a pensar en algo malo y ¿cómo te vas a sentir? Mal. ¿Por qué? Porque estamos anticipando algo que creemos que puede pasar y nuestro cerebro no sabe si lo estamos imaginando o está ocurriendo. Y como él no lo percibe entre lo real y lo imaginario, él nos hace vivir en nuestro cuerpo a través de todo ese proceso químico, endocrino, todo eso que sentimos, nos hace vivir de una manera anticipada ese miedo que estamos proyectando. ¿Cuántas cosas le tuviste miedo que nunca pasaron? ¿Cuántas cosas eran terribles hasta te diste cuenta que no eran nada? ¿Cuántas cosas eran un mundo hasta que te diste cuenta que eran algo simple? Pero en el proceso, en el proceso lo sufriste todo. Entonces, tenemos que entender de que nosotros tenemos que trabajar sobre esto. Por eso, tenemos que darle lugar a los pensamientos correctos. Miren, hay algo que es muy bueno en nuestro cuerpo, que son las endorfinas. Las endorfinas son todos esos neurotransmisores que tienen que ver con nuestro estado positivo, con nuestro estado de bienestar. ¿Qué es lo que produce liberación de endorfinas en nosotros? La oración y la meditación en la palabra, la gratitud y la alabanza, la comunidad y la conexión con otros creyentes, el perdón y la liberación del rencor. Todas estas cosas es muy interesante, pero están comprobadas a través de la neurociencia, a través de análisis químicos en nuestro cuerpo, que producen estas cosas. Orar y meditar en la palabra de Dios ha demostrado disminuir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y aumentar la producción de endorfinas. Y ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros los cristianos? Cuando hablamos de meditar, es como que se nos paran todos los pelos. Yo no tengo problema, no tengo ninguno, pero el que tiene todavía, ¿no? Se nos paran todos los pelos, decimos, ¿cómo no? La meditación, no, eso es mala palabra. No. El que alguna religión, como las religiones orientales, hayan tomado el concepto de meditación, en realidad meditar es poner la mente en, eso es meditar. Y la Biblia nos manda a meditar constantemente. Meditar es cuando yo pongo mi mente y pongo mi cabeza en las cosas de Dios y medito en Él. Está comprobado que esto tiene un efecto terapéutico en nuestras vidas. Fíjese, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese que este texto no tiene nada que ver con la respuesta de Dios. En ningún lado Pablo dice, porque todo lo que le pidan, Dios se lo va a conceder. En ningún lado dice en ese texto esto. No tiene nada que ver con la respuesta, tiene que ver con lo terapéutico que es para nosotros el dejarle a Dios nuestras necesidades. Esto es un consejo terapéutico más que espiritual, te lo puedo asegurar. Porque la Biblia está llena de consejos terapéuticos, que hoy a la luz de la ciencia podemos descubrirlos.
tiene que ver con nuestra acción de ir delante de Dios y dejarle a Él nuestro futuro, dejarle en sus manos nuestros problemas, dejarle en sus manos sus necesidades y confiar en que hay lo que Dios va a hacer y que lo que Dios va a ser siempre bueno, porque yo puedo descansar en Él. Ahora, hay un punto clave en este texto. Dice, con acción de gracias. En otra versión, una traducción del Dios viviente dice, y dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Porque mira, yo te voy a explicar algo, no sé si lo tengo acá. Si no, déjame que lo busque acá porque si no se nos va a ir. Era una estadística, tengo que leerlo porque no me lo acuerdo de memoria. Y tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿A dónde lo tenía acá? A ver. Aquí está. Mira, nosotros tenemos entre 60.000 a 80.000 pensamientos diarios. ¿Sabías eso? ¿No? Viste, mirá de al lado y decís, yo pensé que ni pensabas vos. Bueno, esto es estadístico, ¿eh? Podrá tener un poquito menos, pero ahí estamos, entre 60 y 80.000 pensamientos. No significa que todo lo que pensemos sirva para algo, eso ya es otro tema. Entre 2.500 a 3.300 pensamientos por hora tenemos. ¡Wow! Ahora, ¿qué se ha comprobado en todo eso? Fíjense qué interesante. Entre el 80 y el 90% de los pensamientos que tenemos hoy son los mismos que tuvimos ayer. O sea, seguimos arrastrando, ¿no? Las mismas preocupaciones, los mismos problemas. Entre el 80 y el 90% de los pensamientos que tuvimos hoy son los que tuvimos ayer. Entre el 70 y el 80% de nuestros pensamientos son negativos y que están relacionados con nuestros problemas. O sea, casi la mayor parte de nuestra mente está ocupada siempre en cosas negativas. Se ha descubierto que el 47% del tiempo estamos pensando en algo diferente a lo que estamos haciendo. O sea que casi la mitad del tiempo estamos acá, pero no estamos. Es fuerte eso, ¿no? Porque significa muchas veces que estamos con la gente que amamos, pero no estamos. Estamos en el problema, estamos en la situación, estamos en algo que tendríamos que disfrutar, pero no estamos. Estamos pensando en otra cosa, estamos dando vuelta, ¿no? En un problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos tienen el poder de alterar nuestra sinapsis mental. ¿Qué es la sinapsis mental? La sinapsis mental es ese equilibrio que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Donde hay una serie de neurotransmisores que son los que funcionan allí, manteniendo nuestros estados de alerta, nuestros estados de motivación, nuestros estados de placer, ¿no? Son allí ese juego que produce nuestra sinapsis mental. Ahora hay un problema con esto, y es que yo puedo forzar o puedo llevar mi mente y mis pensamientos a un lugar constante donde como mi mente es la que manda sobre mi cerebro, esos pensamientos, si son negativos, si pensamientos de tristeza, si son pensamientos de enojo, lo que sea, eso va a alterar esa sinapsis mental. ¿Por qué? Porque recordá esto, lo que tu mente dice, tu cerebro lo interpreta químicamente. ¿Sí? Y esa es la sinapsis mental. Cómo se mueven esos neurotransmisores dentro de nuestra cabecita para hacernos sentir lo que nosotros estamos pensando que está pasando. Entonces, cuando nuestros pensamientos constantemente están en un lugar, nosotros podemos estar forzando esa sinapsis mental de nuestra mente todo el tiempo hacia un lugar que después termine siendo un estado permanente en el que quedemos. Yo lo comparo de esta manera. Si yo tengo problemas de hipertensión o tengo problemas de una prediabetes, por ejemplo, y no me cuido en las comidas, no hago ejercicio, lo más probable es que ese estado se rompa y pase ¿a dónde? A tener un problema de hipertensión, a tener un problema de diabetes. Y cuando tengo una enfermedad instalada, ¿qué necesito? ¿Remedios para controlarla o un milagro para que me sane? Bueno, esto pasa con nuestra salud mental y emocional.
Nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar sobre el área preventiva, no sobre el área curativa. Pero cuando una persona llega con un desequilibrio mental y emocional, porque ya está en un cuadro depresivo, o está en un estrés crónico, o está con ataques de pánico por su ansiedad, por lo que sea, esa persona ya rompió un límite natural, ya llevó su cuerpo, llevó sus emociones a un estado donde necesita ahora un medicamento que pueda ayudarle a equilibrar eso. Y quizás algún día una sanidad, un milagro de parte de Dios que pueda restaurarla completamente, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos en qué es lo que nosotros pensamos. Por eso el Señor dice, en esto pensad. A ver qué, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo bueno, si hay alguna virtud en ella, en esto piensen. O sea, nosotros tenemos que tomar una determinación y es decidimos dónde ponemos nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos puestos en las cuestiones negativas, en nuestro rencor, en nuestros enojos, en nuestros temores, en nuestros miedos, va a generar en nosotros un estado neuroendocrino que nos va a llevar a sentir y a enfermarnos. La gratitud, miren, me parece tan fuerte el tema de la gratitud. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud, y termino con esto, con esta historia. La gratitud no es el tener todo lo que deseamos, sino el valorar lo que tenemos. El ser felices no tiene que ver con tener todo lo que deseamos, sino con valorar lo que realmente tenemos. Y el tema de la gratitud es un tema tremendamente importante en nosotros. Está comprobado que nuestra mente, cuando funciona en la gratitud, activa montones de procesos en nosotros que tiene que ver con endorfinas, que tiene que ver con la serotonina, que tiene que ver con la oxitocina, que es la hormona del amor, tiene que ver con montones de esas cosas que provocan en nosotros un estado de bienestar. Ahora, ¿qué sería lo contrario de la gratitud? La, la queja, ¿no? La queja es lo contrario de la gratitud. Ahora, fíjate qué diferencia. La queja pone la mirada ¿en dónde? En lo que nos falta, en lo que no tenemos. ¿Y qué genera en nosotros? Estrés, ansiedad y depresión. La gratitud pone la mirada ¿en dónde? En lo que tenemos, en lo que lo valoramos y producimos en nosotros gozo, paz. Mira, les cuento una historia que me impactó muchísimo y siempre la traigo a memoria cuando tengo la oportunidad de dar un taller de estos. Es la historia de una conductora ecuatoriana. Ya tenía un programa que llegaban de repente a uno de esos lugares cuando había mucha necesidad. Ellos llegaban allí y lo que hacían era resolver el problema a las personas. Entonces, por ejemplo, alguien que se le había caído la casa, ellos llegaban y le construían la casa. Entonces, era un programa muy emocional, muy emotivo, ¿no? Y ellos, a esta mujer le llega una historia terrible, una mujer, una anciana, que tenía una enfermedad por la que estaba inválida, en una silla de ruedas. Esa enfermedad le afectaba sus huesos, así que estaba prácticamente imposibilitada. Esta mujer era sola y a su vez tenía a cargo un nieto, que el nieto era discapacitado, inválido también. O sea, los dos estaban en una silla de ruedas, sin ningún tipo de asistencia, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo familiar. Una situación terrible. Entonces esta mujer llega a ese lugar y ella siempre hacía una pregunta. Ella decía a la persona, ¿en qué estabas pensando? Era como un disparador que ella usaba. Porque claro, la persona nomás le decía, ay, no, estaba pensando qué iba a hacer con este problema. Entonces era una carga emotiva y ella allí hacía todo su relato. Entonces ella le dice a esta mujer, bueno, ¿en qué estabas pensando? Ay, dice mi hijita, le estaba dando gracias a Dios porque tengo bien la vista y puedo ver bien. Esta mujer se quedó helada. Porque dijo, empezó a mirar todo su entorno y dijo, esta mujer le está dando gracias a Dios por algo. ¿Cómo puede ser que le esté dando gracias a Dios por algo? Dice que esta mujer a su nieto lo ataba la silla de ruedas con una soga para que no se le escapara. Porque era la forma que tenía que podía sostenerlo para que no se le fuera el nieto. Imagínense el estado que vivían, trataba de abandono total. Entonces esta mujer le dice, a ver, pero cuénteme, ¿y usted qué piensa lo primero apenas se despierta? Ay, que yo agradezco a Dios por la vida, y agradezco a Dios porque tengo todavía más de vida, y porque Dios siempre manda un ángel que nos ayuda y no nos falta nada. Y esta mujer se quedó impactada, porque ella estaba atravesando una depresión, con una carrera exitosa, con dinero, con salud, con familia.
con todo, y estaba en una depresión. Que dijo, ¿cómo puede ser que yo esté deprimida con todo lo que tengo y esta mujer sea feliz sin nada? ¿Sabe cuál es la diferencia? La gratitud. Esta mujer agradecía lo que tenía, aunque parecía tan insignificante. Entonces te das cuenta que somos nosotros los que decidimos qué queremos alimentar en nuestra vida. Somos nosotros los que decidimos si alimentamos la queja constante, el enojo permanente, ¿no? Los estados en los que me siento deprimido, lo que me falta, lo que no tengo, lo que quiero. O si me detengo y agradezco a Dios por cada cosa que Él ha hecho. Porque nuestra alma tiene la facilidad de olvidarse. Es como que nos cuesta mirar para atrás, ¿no? Siempre vamos para adelante y miramos lo que nos falta, ¿no? Por eso que decía David, alma mía, bendice a Jehová y ¿qué? No olvides ninguno de sus beneficios. Es tan fácil olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Es tan fácil olvidarnos de lo bueno que Dios ha sido. Es tan fácil olvidarnos de lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabés lo que tiene la gratitud? La gratitud nos proyecta, porque si yo soy agradecido por lo que Dios hizo y me acuerdo que Él estuvo ayer, ¿cuál es la duda que tengo que va a estar mañana? Ninguna. Que va a seguir estando allí. Y eso es el productor más grande de endorfinas que podemos tener. ¿Qué hago? ¿Cómo estoy, Lala? Ya está, se acabó ya. Tenía un tema nada más. ¿Ah? Me levantan 5 minutos, prometo. 5. Porque quiero explicarles algo, porque ¿saben qué pasa? Quiero dejar cerrada esta etapa para poder meter en el tema espiritual el próximo martes, si es que me siguen, si es que vienen. Yo creo que estamos en un tiempo donde la adicción está haciendo estragos en nuestra vida. ¿Cuántos adictos hay aquí? Bueno, algunos levantaron la mano. Perdonen, pero teníamos que levantar todas las manos de los que estamos acá, porque todos somos una manga de adictos. Sí. Y no nos damos cuenta, nos han convertido en adictos y todavía no lo reconocemos. Todos somos adictos a esto, a estas pantallitas. ¿Ah? Y lo más complicado son las generaciones que están viniendo. Porque esas generaciones que están viniendo hoy día ya están viviendo esta adicción de una manera brutal. Porque ¿qué hacemos? No, el chico quiere se aburre, cuando el chico descubrió la diversión que hay detrás de una pantallita, no quiere saber más nada con el autito, ni con los soldaditos, porque se aburre. ¿Qué dice tu hijo siempre? ¿Estoy qué? Aburrido. Es el mal de este tiempo, ¿o no? Están siempre aburridos los niños. Antes no nos aburríamos nunca. Ahora están siempre aburridos. ¿Por qué? Porque ¿qué está diciendo no estoy aburrido? Nada me entretiene tanto como esto, adicción. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sí, lo sacamos porque está todo el tiempo con el teléfono. ¿Qué hace el nene? Llora. ¿No? Cuando llora, bueno, le damos vuelta el teléfono. Sin querer, nosotros estamos trabajando y activando algo que se llama búsqueda y recompensa. Yo creo que vos entiendas que todo proceso adictivo no tiene tanto que ver con la sustancia o con el fin que nosotros de la adicción, sino tiene que ver con la dopamina. Somos adictos a la dopamina que genera nuestro organismo frente a ese evento que nos está estimulando. Alcanzar eso produce un efecto que se llama dopamina en nosotros. La dopamina es la hormona del placer. La búsqueda de la recompensa nos mantiene activos siempre a través de la dopamina. Ese chico, una vez que descubrió esto, comienza este proceso de adicción. Pasamos al segundo plano, que son a donde entramos todos, que es la adicción de nuestras redes. ¿Por qué le importa tanto a Facebook, Instagram, TikTok y todos saber lo que te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué se preocupa tanto por eso? Porque él sabe que el sistema es 2, 3 cosas que no te gustan, una que te gusta. Te gustan los videos de los gatitos. ¿Ves? Nada, ay, el gatito, qué lindo, qué divertido el gatito, se lo mandás a alguien, se lo pasás al grupo de la familia, ¿no? Ves el video del gatito, estás feliz con el gatito. Después de 4 o 5 videos que no te gustan, otra vez los gatitos. ¿Qué está haciendo ese algoritmo? Está provocando en vos una respuesta de búsqueda y recompensa, búsqueda y recompensa. Ese sistema de búsqueda y recompensa tiene que ver con esto, con pequeñas dosis de dopamina que se van inyectando en nuestro cuerpo cuando yo recibo una notificación, cuando alguien me contestó un mensaje, cuando me pusieron me gusta en algo que yo publiqué, cuando...
Eso es un proceso constante en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? La dopamina tiene la capacidad de provocar placer, pero nos abandona una vez que lo alcanzamos. La dopamina te dice, che, vamos juntos. Llegamos al placer. Ah, qué bueno, ahora arreglate sola, me voy. Y se va la dopamina. Y vos haces así, tu sistema emocional. ¡Bum! La dopamina te eleva y después te abandona. Y te deja un gran vacío, ¿no? Una gran ausencia que tenés. Entonces, ¿qué es lo que produce la dopamina en nosotros? Un sistema constante de estar ahí, al borde de la depresión, de sentirnos angustiados, de sentirnos deprimidos, desorden alimenticio, no podemos dormir. Todo eso lo produce la dopamina en nosotros. ¿Cuántos se sienten así más o menos con sus teléfonos? ¿No? Porque es un proceso adictivo en el que estamos. Y tenemos que entender que eso nos lleva a sentir insatisfacción. Y mira, ¿sabes lo que pasa con el adicto? El adicto produce dopamina, pero no produce serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. La serotonina es la hormona en la que una persona se encuentra plena, feliz, está tranquila. Es la hormona literalmente de la felicidad. Mientras más dopamina genero, menos serotonina produzco. Mientras más placer busco, menos feliz soy. La búsqueda del placer jamás me va a llevar a encontrar la felicidad. Por eso el que busca placer, ¿qué hace? Consume, consume. No, cosas que me dan placer, el auto, la casa, la tecnología, lo que me da placer, consumo, consumo y nunca soy feliz. ¿No? Porque la dopamina nunca me va a hacer feliz, la serotonina sí. Pero mientras más adicto soy, menos serotonina tengo y más infeliz soy en mis procesos. Entonces, por eso es tan importante que entendamos este proceso en el que estamos como sociedad. Porque este sistema está configurado para esto. Y nos está enfermando, y nos está convirtiendo en adictos, y está vulnerando nuestras voluntades, y nuestros niños que se están criando adictos a esas pantallas, después allí viene la ludopatía, después allí entra la pornografía, ahí entra un montón de otras cosas que son un clic simplemente, y tenemos un gran mundo de adicción delante de nuestros ojos que nos está destruyendo. Y creo que son justamente aquellas cosas que tenemos que empezar a descubrir, donde el Señor nos quiere preparar. Bueno, listo, terminé. No terminé, pero bueno, por lo menos hasta acá llegamos. Créanme, ¿qué les parece? ¿Les pareció interesante o no lo que compartimos? ¿Sí? Bueno, créanme que lo que viene es 10 veces más interesante que esto. Créanme que lo que vamos a hablar, las próximas encuentros que vamos a tener, es la madre de todas las batallas y a donde se centra la verdadera respuesta que Dios nos ha dado a todo este problema del hombre. ¿Sí? Laura. Hola. Bueno, gracias, Pastor Alejandro. La verdad que no tiene desperdicio, ¿sí? La charla nos está enseñando mucho, así que bueno, sin más, hoy nos extendimos un poquito más que lo que habíamos pensado. El martes que viene vamos a hacerlo más condensado. Dios les bendiga. Nos vemos el martes que viene. Bienvenidos a IVER. Tu palabra